Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, quiero dar la bienvenida a Nordeste Radio aquí, desde Riaza. Hoy es viernes, hace un buen tiempo, tenemos todo el verano por delante y tenemos también al COVID por ahí, fastidiando un poquito a la marrana. Vamos a saludar a Vicky Báñez. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy entretenida con el ordenador. Sí. Regañándote, Claudia. Sí, porque siempre te dejo el volumen puesto y nunca no me di cuenta de apagarlo. Pero bueno, ya lo he arreglado. Bueno, hoy tenemos con nosotros una persona realmente interesante. Hoy tenemos a nuestro amigo Rafa Martín. Don Rafael, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar en vuestra radio. Muchas gracias. Es un placer que estés aquí. Rafael es un gran conocedor de la Guerra Mundial. Sabéis que luego vamos a entrevistar a Daniel Ortega. Él es un investigador y escritor sobre la Segunda Guerra Mundial. Va a hablar del último libro y de algunos más. Y claro, eso tú no te lo querías perder. No. Hablar con Daniel, hablar de la Guerra Mundial. Hablar con Daniel es un placer y además te puedo decir que como escritor de bélico y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, a mí me fascina. Te encanta, ¿no? Es muy bueno. Pues le va a encantar el saber que estás aquí y el que además se lo digas a él en persona. Luego dentro de un programa te que esperar un ratito porque antes tenemos que hablar de noticias, tenemos que hablar de una mujer emprendedora. Sabes que me encanta el tema de los emprendedores de aquí, de nuestra comarca, cosa que hace falta ahora, hace mucha falta, porque tú ya sabes que la situación económica Totalmente. que tenemos es la que tenemos. Bueno, si os parece, empezamos con las noticias. Sí, tengo un par de noticias aquí. El otro día todos sabéis ya que hubo un funeral de Estado presidido por los Reyes en Madrid, en el Palacio Real, y estuvo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañuecos. Bueno, pues Castilla y León va a celebrar el próximo día 27 de julio en Segovia un acto también de reconocimiento y homenaje a las víctimas de la COVID en esta comunidad. Pues Castilla y León ha elegido a Segovia como el lugar donde se va a celebrar. Exactamente, se va a celebrar aquí. Y luego también decir que hasta ahora yo creo que todo el mundo nos preguntábamos que cuándo iban a abrir los parques o que en qué condiciones se iban a abrir. Bueno, pues realmente aquí en este entorno no sabemos, porque no sabemos si la medida afectará a toda Segovia o solamente a la capital. No, porque ha sido un tema del Ayuntamiento de Segovia exclusivamente. Sí, pero de alguna manera seguramente, como la normativa normalmente, salvo que haya excepciones y en lugares que esté muy afectada la población, normalmente se rigen pues de la misma manera. Entonces es muy fácil que si lo abren en Segovia, pues lo hagan también aquí. Bueno, lo que iba a decir, van a abrir los parques y las zonas de juego infantiles de la ciudad, eso sí, con un horario y aforo limitado para minimizar riesgos. La Concejalía de Medio Ambiente se va a encargar de desinfectar a diario 59 áreas. Y es lo que os decía, esto hablan de la capital, de la ciudad de Segovia. Sí, eso, pero bueno, yo espero que en breve, si no es casi al mismo tiempo, pues 2-3 días después, es probable que en las zonas que estén bien, yo creo que se abran. Sí, pero bueno, esto es una apreciación mía. Sí, porque como tampoco sabemos en base a qué se toman decisiones, porque por ejemplo ya saben que hoy a partir de las 12 de la noche ya es obligatorio el uso de mascarillas aquí en toda Castilla y León. Es obligatorio el llevar las mascarillas en lugares públicos, tanto al aire libre como interior. Medida que por supuesto no estoy en absoluto en contra. Lo que sí me sorprende es el argumentario, es el por qué se hace, y según el presidente de la Junta, bueno, y la consejera de Sanidad, es porque, bueno, como lo hacen en otros sitios. Entonces, bueno, no sé si es contagioso. Hombre, de alguna forma yo creo que es una forma de curarse en salud, porque están viendo cómo evoluciona el tema de los contagios, pero bueno, realmente yo creo que aquí, dentro de lo malo, estamos bastante tranquilos. Pero que digan eso, que digan que, miren, por precaución, yo creemos que no cuesta tanto, no es tan incómodo y vamos a hacerlo, no sé, pero vamos a ver, y como lo hacen en otro lado, pues nosotros también. En fin, podemos dar muchos ejemplos de lo que hacen en otros lados y aquí no se hacen. Sí, también. Sería interesante que se hicieran, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Sí quiero recordarles esto, que a partir de las 12 de la noche, hoy, será obligatorio el uso de mascarillas, tanto del interior como del exterior, incluso dentro de ciclos urbanos, salvo si salimos fuera, estamos en mitad del monte, pues no, o si estamos en nuestras casas. Pero bueno. No, incluso para hacer deporte, gracias a Dios,
No. Hombre, coño, es que si no te ahogas. Claro, Sí, pero al principio decían que sí, claro, que si tú estás corriendo en una zona que hay gente, tienes que llevarla puesta también. Pero eso vi que está claro, cuando haces deporte, el no llevar mascarilla. Sí, claro. Hombre, Es que no puedes realmente hacer es que deporte. físicamente no puedes. No, es muy difícil. ¿Verdad? Entonces, al principio dijeron que sí, que para todo, y bueno, pues luego se ha demostrado que es implanteable. No, pues, eso a nivel Lo que nacional. pasa que sí es cierto que sobre todo los primeros días, cuando empezaron a dejar salir con horarios restringidos en las capitales, por ejemplo, pues dice, es que la gente se rozaba porque había tanta gente en la calle Sí. que De, dices, de todas formas, sí es cierto que cualquier precaución es poca. O sea, el tema del bicho sigue ahí, el virus, está hablando de segunda oleada, pues no un segunda oleada, así que estamos en la primera, o sea, no se ha ido. no se ha ido. Claro, entonces estamos ahí, toda precaución es poca, interesa estar, pues todo con mucho cuidadito y ojito a lo que hacemos. Sí, además que no se es- ha demostrado y se ha visto, el virus sigue ahí. Parece que se había ralentizado un poco el pegarnos los unos a otros, pero dices, claro, es que no hemos salido de casa, es que no hemos tenido contacto con nadie. Y En el precaución. momento que hemos vuelto a salir, pues lógicamente los contagios se producen, en mucha menor medida porque estamos ya preparados contra ello. No, porque estamos todos con muchas precauciones. Exactamente. ¿Cierto? No nos juntamos, no sé qué, realmente esa separación personal está existiendo. Vemos casos que de auténticos locos, ¿no? Por ejemplo, en Mallorca ya han cerrado 3 calles, la calle del Jamón la han cerrado por el famoso turismo que ha venido aquí, el turismo de siempre, el turismo de borrachera, y el espectáculo que estaban dando y lo que hemos visto ha sido impresionante. Y han decidido cerrar directamente las calles, cosa que me parece bien. Pero yo creo que salvo esas excepciones, Sí. en el día a día el comportamiento de la gente Sí, es extraordinario. Y de verdad, el llevar mascarilla es una cosa que no nos supone ninguna incomodidad. Lo único de acordarnos que posiblemente a lo mejor no estemos acostumbrados y no te lo hemos puesto tal, Sí. pero vamos, no encierra mayor dificultad ni tampoco mayor inconveniente. O sea que ya saben, a partir de las 12 todo el mundo con mascarilla, que yo creo que mal desde luego no va a hacernos, ¿eh? Y cualquier precaución, insisto, es poca. Exactamente. ¿Ya no tengo más noticias? No, Pues vamos, ahora no. pues vamos a ver qué nos cuenta Claudia, que seguramente tiene cosas interesantes que ponernos. Venga. La Fundación Caja Rural presenta el 8º Festival Música con Gusto. El jueves 23 de julio en los Jardines del Alcázar, junto al Puente de San Marcos, White Notes abrirá el festival con un repertorio de acústicos con denominación de origen y la orquestina La Trupe de la Merced nos inundará de diversión y picaresca. El jamón ibérico al corte de Montenevado y los vinos de Avelino Vegas pondrán el broche a la primera velada. Venta de entradas en www.fundacioncajaruraldesegovia.es. Disfruta del verano con las veladas de Música con Gusto. Bueno, pues no me digan que no es realmente apetecible lo de los Jardines del Alcázar, madre mía. Bueno, pero esto es para el día 23. El día 30 de julio a la misma hora, en otro sitio también emblemático, que es el patio de armas de la Academia de Artillería, también volverá a haber música con viandas, con comidita, lo que es realmente algo interesantísimo. Ya saben, esto de música con gusto, qué buen nombre. Bueno, pues ya lo saben, el día 30 de julio ya les iremos avisando, les iremos comentando, porque también tiene... podremos ir a un concierto, podremos tomar unas tapas, podremos tomar un vino y podremos pasarlo realmente bien. Bueno, ahora vamos a saludar a Clara Martínez. Clara, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Bueno, nosotros muy bien, ya de viernes, pues fíjate, ¿quién no está a gusto ya un viernes a las 7 y pico de la tarde? Ya prácticamente. Bueno, Sí. Clara Martínez es una emprendedora de aquí de nuestra comarca. Te dedica a hacer muchas cosas. Yo sé que haces desde cremas naturales. Bueno, podemos si quieres empezar por las cremas, ¿te parece? ¿O prefieres empezar por la joyería? Bueno, es igual, o sea, ya que tú empezaste por las cremas, está bien. Venga, pues las cremas. Primero, ¿cómo se te ocurre aquí en la comarca decir voy a elaborar yo cremas? Con la cantidad de cremas que tenemos en todos sitios, con la cantidad de cremas que nos invade, nos inunda en la televisión, y tú dices, no, yo voy a hacer otras, ¿por qué decides tú hacer esas cremas? Vale, mira, bueno, no, en ese sentido te aclaro que no las elaboro yo. Realmente las vendo, son unas cremas suizas, son unos productos suizos que se venden, sí, a través de redes de mercadeo, que yo decidí entrar a hacer esto
porque yo las conocía desde Colombia. Ajá. Allá en general en América son muy conocidos estos productos, y cuando quise adquirirlos acá encontré que pues realmente es una empresa que lleva 90 años en el mercado, pero en España solamente están hace 4 años, entonces pues hay mucho por hacer. O sea que de alguna forma tú dices, caramba, qué cremas más buenas conozco yo y aquí no están. Y entonces decides introducirla en el mercado español. Es correcto, así es. Y bueno, sí, en la comarca, porque claro, te imaginarás, en las ciudades grandes, pues bueno, son un poco más conocidas, pero ya en las zonas rurales, pues menos. Así que pues decidí hacerlo porque realmente me gustan mucho los productos, sé que funcionan. Me gusta compartir el bienestar que generan esos productos, y eso es lo que me ha llevado a tomar la decisión. ¿Y entonces qué características tienen esas cremas? ¿O cómo se llaman? Bueno, la marca es Just, J-U-S-T, sí, productos suizos, que se hacen a base de aceites naturales, aceites esenciales, y otros productos naturales, es decir, son todos hechos a base de plantas. Se aprovechan los beneficios que tienen las plantas sobre la salud en general, ¿no? Salud física, mental y emocional. Son productos de aromaterapia, pero también, pues, digamos, aceites esenciales, que son los que se usan en la aromaterapia, pero también hay cremas que sirven para, bueno, todos los dolores del cuerpo. Además que el gran beneficio es que son naturales y que no estamos digamos, invadiendo al cuerpo de químicos que son extraños, ¿no? Sí, pero ten en cuenta que el tema de que todo es natural es un poco complicado. El opio, por ejemplo, es absolutamente natural, ¿eh? Correcto. Sí, y no, bueno, y me gusta mucho que toques el tema, porque la verdad es que a veces los seres humanos hacemos uso indebido de los elementos que tenemos a nuestra disposición en la naturaleza, ¿no? Pero fíjate que el opio, pues, realmente se usa terapéuticamente, ¿no? Sí. Así es. Entonces, bueno, como te digo, son cremas, shampoos, geles de baño, incluso productos para la casa, para la limpieza de la casa, y todo pues a base de elementos naturales, ¿no? Así que pues ahora que tomamos un poco más conciencia de la necesidad de ayudar a parar un poco el cambio climático, pues todas estas cosas ayudan, porque el hecho de usar productos naturales y que no sean químicos, pues es poner nuestro granito de arena en ese sentido. Ya. Y también haces joyas, ¿no? O joyitas. Sí. Entonces la historia de las joyas es un poco más larga, porque es hace un poco más de tiempo. Bueno, yo en realidad soy informática y casi que he trabajado toda mi vida en eso hasta hace 4 años, que decidí cambiar de actividad porque los últimos años de mi profesión fueron muy estresantes. Entonces pensé que la vida así no valía la pena vivirla. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, entonces yo estaba haciendo a modo de hobby, estaba haciendo una formación en joyería, porque siempre me han gustado las manualidades, y en ese momento en el que decidí, bueno, ya definitivamente este no es el estilo de vida que yo quiero vivir. Tengo esta formación que ya en ese momento estaba terminando, así que voy a decidir un cambio de actividad, y resolví crear, digamos, este emprendimiento, o sea, lanzarme a este emprendimiento. Digamos, yo diseño las joyas y parte de la elaboración la hago yo, parte la encargo, pero parte la hago yo. Y la venta es online. Eso lo tuve siempre claro, siempre desde el principio.
decir que tuve claro que yo quería tener un sitio web por muchas razones, ¿no? Por un poco por la independencia y la flexibilidad que te da eso. No quiere decir que un sitio web no requiera compromiso, no requiera esfuerzo, Sí, pero, no requiera trabajo. no está sujeto a un horario estricto. Exactamente, es un poco más flexible, ¿no? Es decir, puedes ir un poco más a tu ritmo. ¿Cuál es la página web sí. donde podemos cotillear tus Sí. producciones? Mira, es www.tere, como si fuera Teresa, las primeras letras Tere, JEWELRY, como joyería en inglés, Tere Ajá. jewelry.com. terejewelry.com. Muy bien, fenomenal. Ahí se puede ver. ¿Y cómo decides el decir, cómo dices, vamos a ver, yo abandono mi vida profesional, abandono todo y me dedico a emprender con unas cremas, comercializando, introduciendo unas cremas en el mercado y además me dedico a hacer joyitas? ¿Por qué? Bueno, como te digo, realmente tenía un estilo de vida que quería cambiar casi que por completo, ¿no? Es decir, yo he vivido gran parte de mi vida en ciudades grandes y de hecho me consideré mucho tiempo una persona de ciudad. Pero llegó un punto en el que también la vida de ciudad se me hizo agobiante. El tráfico, la contaminación, la inseguridad, bueno, muchas cosas que realmente restan mucho a la calidad de vida. Y por otro lado, el estrés de mi profesión, la profesión que yo escogí es una profesión que normalmente está asociada al estrés porque todo se quiere ya, todo se quiere en el momento, hay muchas variables que no se controlan, pero sin embargo pues hay que hacer malabares para satisfacer siempre al cliente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo eso se juntó porque la vida normalmente es así, ¿no? O sea, las cosas se juntan en momentos específicos y es lo que le ayuda a uno a tomar este tipo de decisiones que no necesariamente son fáciles de tomar, porque bueno, también está el mantener los cambios son difíciles de afrontar siempre, ¿no? Siempre. Así que es difícil tomar la decisión y dar el paso. ¿Y estás contenta con el cambio? Mucho. Estoy muy contenta viviendo donde vivo, en Riaza, en un entorno maravilloso, muy bonito, que disfruto mucho, con la flexibilidad que quiero. Como te digo, y hago énfasis en esto, es decir, cuando uno es emprendedor, tal vez al principio uno piensa que va a ser más fácil, pero no, a la larga es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, son situaciones difíciles también, pero realmente es diferente, ¿no? O sea, porque tú eres tu propio jefe y tú llegas hasta donde tú te lo propones. Así que es mejor. No, pues, es mejor ser el dueño de tu vida. Vicky te quiere contar algo. Está cotilleando en la página tuya. Sí. Me ha gustado. Sí, tienes cosas muy bonitas. Una pregunta, Clara. ¿Y realmente con esta profesión te puedes mantener? Me refiero, ¿te funciona bien el tema de la venta? ¿O vas añadiendo gente? ¿Qué tal te va? Bueno, esa es otra de las razones por las cuales decidí agregar la actividad de las cremas, porque son cosas, digamos, que me pueden apoyar cuando una esté fallando, la otra funciona mejor. Es muy buena tu pregunta porque exactamente en este momento, en la situación que tenemos, las joyas no son necesariamente una prioridad, pero las cremas y el bienestar sí son una prioridad. Entonces, digamos que combinando las cosas se puede mantener a flote, ¿no? Ajá. Siempre todo es una cuestión de esfuerzo y de perseverancia y de constancia, está claro, ¿no? Sí, Oye, sí. Clara, hazme un favor, repítenos otra vez de la página web donde tienes tus joyas expuestas, dínosla otra vez para que nuestros
nuestros oyentes puedan aprendérselo, venga. Sí, www.terewelry.com. terewelry.com. Muy bien, pues ahí pueden ver la joya, verdad que la página está muy bien, estoy viendo a la que está cotillando Vicky, se ven perfectamente los diseños. Muchas gracias. Y se hace muy bien. Clara Martínez, te deseo todo el éxito del mundo. Hay que ser valiente y hay que luchar por lo que uno quiere. Y si realmente es estar... Nosotros también estamos aquí en Riaza y realmente vivimos muy a gusto aquí en un sitio como Riaza. Así que nada, mucha suerte, a seguir luchando y que todo te salga bien, ¿vale? Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo, Clara. Vale, Un bueno, beso. hasta luego. Adiós. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. Bueno, ya estamos dentro. Y vamos a saludar, que ya te lo he dicho antes, a mi amigo Rafa, a Daniel Ortega. Daniel Ortega, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. La verdad que pasando un poquito de calor, pero genial, encantado de estar con vosotros en una nueva ocasión. Pero he estado viendo el tiempo y por lo visto en diciembre ya baja un poquito, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Además aquí en Burgos se nota un poco también. En Burgos, claro, fíjate, aquí en Riaza la verdad es que aquí se hace fresquito. Aquí por la noche se hace frío, ¿eh? Aquí duermes tapadito como Dios manda. Sí. Oye, te tengo una sorpresa. Bueno, Daniel Ortega es escritor, claro, pero yo creo que sobre todo es investigador. Vive, yo creo que como nadie, la Segunda Guerra Mundial. Ha escrito, yo que sé, un montón de libros, incluso algunos ilustrados, del que luego hablaremos porque ese no le ha movido mucho. Y da gusto leerle porque realmente parece que te metes en la guerra, te metes en la guerra. Y hoy te tengo una sorpresa, Daniel. Está conmigo Rafael Martín. Rafael Martín te conocisteis en Madrid, te compró un libro en una de las presentaciones tuyas y es también amigo, es también compañero de aquí de Riaza, y cuando le he dicho que venías, dice, caramba, pues yo quiero ir, y aquí le tienes, a don Rafa Martín. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Rafa. Encantado aunque no te lo creas, os estoy viendo a través de Facebook. Encantado de saludarte yo también. La verdad, para mí eres un escritor excepcional. La verdad es que la radio ha perdido mucho. Con esto de las imágenes ha perdido mucho. Ya no es lo que era. Eso no nos vean. Déjame que salude también a José Luis García Casado, que también le conoces de allí de Madrid, de Radio Argo. José Luis, muy buenas. Hola, buenas tardes. Está con nosotros, ya nos está escuchando Daniel Ortega. Sí, ya os he oído. Bueno, bienvenido, Daniel. Pues entonces... Encantado, José Luis. Entonces ya podemos empezar a hablar del tema. Vamos a empezar, supongo que luego cambiaremos muchísimo el tema, pero vamos a empezar por el último libro tuyo, que es el de Soldados, Hazañas y Batallas. Cuéntanos algo del libro. Muy bien, bueno, pues en síntesis, muy breve, es una aproximación a los dos grandes conflictos del siglo XX, es decir, a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. Tal vez en otras intervenciones que he hecho en Radio Argo hemos casi hablado en exclusiva de la Segunda Guerra Mundial, pero si hay un conflicto bélico del siglo XX que me fascina es la primera. Es un conflicto bélico que me apasiona. En este libro, que pues más o menos cuenta con 300 y pico páginas, vais a poder ver, cualquiera que lea el libro, en 24 capítulos va a ver pues
batallas míticas como la batalla de Normandía, Stalingrado, Berlín, pero también nos vamos a meter en otros personajes históricos memorables como el propio Barón Rojo. Nos vamos a meter en batallas espectaculares que también tuvieron lugar en la Primera Guerra Mundial, como la de Cambrai del año 1917, en noviembre del 17, y por supuesto vamos a ver cosas que ocurrían mientras tanto en retaguardia, como por ejemplo un misterioso castillo, el castillo de Wewelsburg, en el que he tenido el placer de alojarme un par de veces en 2 años casi consecutivos, y en el que he tenido el privilegio de poder investigarlo con carta blanca gracias al permiso exclusivo que me concedió la dirección, y la verdad que es un auténtico lujo visitar estos sitios en primera persona y poder documentarte como Dios manda para luego escribir este tipo de libros, que es más de corte divulgativo que otras obras que tengo que son más de literatura, más novela. Este es más divulgativo. De todas formas, si quiero aprovechar ahora mismo para mandarle de aquí un abrazo a Carlos Canales, con el que hace mucho tiempo, por cierto, que no hablo, porque te ha escrito el prólogo. No es el primero, ya el segundo o la tercera vez que te prologa un libro. Eso es, ya casi es un habitual de mis obras, y la verdad que se lo agradezco porque ya lo sabes que tengo una gran amistad con él, y la verdad que es una persona excepcional, un divulgador excepcional de primera referencia en España y a nivel internacional, por supuesto, y la verdad que desde la primera vez que le pedí que ojease una de mis obras, que la leyese para prologarla, no dudo en hacerlo, y la verdad que siempre que hablamos con él en persona, verdad, nos deja fascinados con el conocimiento que atesora. Sí, la verdad es que da gusto hablar con Carlos, además te lo pasas bien, es un personaje entrañable. Si consigues meter baza, que no siempre lo consigues, pero bueno, eso es otro problema. Le tengo que llamar, tengo que hablar con él porque hace muchísimo tiempo que no le veo, y la verdad es que me apetece mucho verlo. Bueno, vamos al tema del libro. Aquí Rafa tiene un montón de cosas apuntadas, supongo que José Luis también, pero yo quería preguntarte también por una cosa. En este libro tú hablas de Belchite 1937. Belchite está aquí en España, el famoso pueblo abandonado. ¿Qué cuenta de Belchite? Bueno, Belchite es el único capítulo de los 24, hemos dicho que hablamos de Primera y Segunda Guerra Mundial. En Belchite es un capítulo, la verdad que bastante extenso respecto a la competencia, ¿no?, que tiene Primera y Segunda Guerra Mundial en el libro, y lo que hago es, por una parte, narrar mi primera experiencia cuando visité por primera vez los restos del campo de batalla, cuando tenía 19 años, creo que es la primera vez que pisé por allí, y cuento luego, acto seguido, lo que ocurrió en ese escenario. Quiero que este libro sea una aproximación, por supuesto, a la gente que ya controla de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, incluso este único episodio de la Guerra Civil Española, que vuelva a revivir de una forma distinta, más amena, un poquito alejado de esos libros más académicos que tal vez sean más farragosos de leer. Esto es una opción, una propuesta distinta, porque el lector se va a meter de lleno en la batalla, y también lo va a hacer a través de los ojos de un investigador que puede ser cualquiera de los que está leyendo el libro el día de mañana, porque él también puede, por supuesto, desplazarse a un escenario donde tuvo lugar una barbaridad como es una guerra, y en este caso pues en nuestro suelo español, y Belchite básicamente narró lo que ocurrió allí, que fue una auténtica barbaridad, que si llega a durar más allá de esas 3 semanas, un mes que duró en aquel verano del 37, pues podría haber devenido en vamos a llamarlo, o entrecomillarlo, podría haber sido un Stalingrado en España, porque allí confluyó aviación, confluyó artillería, carros de combate e infantería. Es un pueblo que muchos ya conocemos, hemos estado allí en persona. Impresiona, impresiona. Por una parte decir, oye, estoy en un lugar que en el año 37 esto era, un lugar donde un descuido te conducía a la tumba, pero hoy en día sigue estremeciendo, porque dices, ¿cómo demonios puede llegar el ser humano a ser tan salvaje consigo mismo? Y allí tuvimos pues un perfecto ejemplo de cómo se produce un ataque de un bando, cómo lo defiende el otro, cómo lo vuelve a retomar el primero, porque hay que recordar que Belchite es una población que estaba en esa ruta de avance hacia Zaragoza de las tropas republicanas, y que los nacionales pues tuvieron allí un ejemplo de resistencia a ultranza para evitar ese avance, como en cualquier otra batalla de la guerra civil, que hubiese sido también, por supuesto, al revés, nacionales atacando una posición de los republicanos. Aquí fue un perfecto ejemplo de resistencia a ultranza hasta la última consecuencia, y
cómo ralentizó el avance a Zaragoza y cómo finalmente frustró toda la operación de toma de Zaragoza, que en ningún caso se llegó a producir, por supuesto. Es la verdad que uno de los escenarios en España que más me llama la atención y tal vez en siguientes entregas de Soldados, Hazañas y Batallas, no sé si lo llamaré volumen 2 o segunda parte, lo que sea, sí. trataré alguna batalla más de la Guerra Civil porque hay un montón que me fascinan y bueno, pues tenía que haber una pincelada en esta obra sobre la batalla de Belchite. Hay un montón y es estremecedor. Fíjate que en Belchite yo también lo conozco y el tema te sobrecoge mucho, ¿eh? Sí, Te sobrecoge mucho, sin entrar a hablar ya de cosas raras que allí pasan. sí, Que por cierto, también le dedicas tú un capítulo al tema de fantasmas en el campo de batalla. por supuesto. Pero es que fíjate que además eso no solamente ocurre en la guerra mundial, hay grandes batallas medievales que se conocen y tal, y que ahí también se producen cosas raras. ¿Qué nos cuentas de esto de los fantasmas? Bueno, pues en el propio libro vamos a encontrar un capítulo que nos habla de una batalla, estaríamos hablando de la batalla de Mons, en los compases iniciales de la Primera Guerra Mundial. Estamos en esos compases iniciales donde las tropas alemanas entran por el norte de Europa, empiezan a embolsar a las tropas expedicionarias británicas. Recordemos que en esa primera fase todavía había ciertos movimientos de tropas, ya nos tendremos que meter en 1915 para ver esas espeluznantes batallas en trincheras, ¿verdad? Sí. Totalmente sobrecogedoras también. Pues en este caso es algo que empezó como una especie de visión colectiva, podríamos llamarlo hoy una especie de paranoia colectiva, fruto de la desesperación de los soldados cuando se ven rodeados estos soldados británicos que están reculando en el área de Mons, porque básicamente se ven arrollados literalmente por la caballería alemana, que prácticamente les va a dejar hechos fisco en un abrir y cerrar de ojos. De repente, los testigos dicen que la caballería empieza a ponerse nerviosa y que por arte de magia desaparecen del lugar corriendo, prácticamente sin haber pegado 4 tiros en condiciones, ¿no? Como sería algo habitual en una batalla. Claro, a partir de ahí empieza la locura. La prensa empezó a escribir, sobre todo cierto autor que cito en el libro, ya lo descubrirá el lector cuando se meta, porque se va a sorprender. Verá cómo esa histeria colectiva termina en los periódicos, en pasquines, en folletines literarios que inundan Inglaterra y que inundan Francia, diciendo que hay una serie o una suerte, mejor dicho, de ángeles que han aparecido en el campo de batalla y que se han puesto a disparar pues con forma de arqueros, vamos a llamarles así, que empiezan a disparar flechas a la caballería y que logran hacerles huir cuando en mayor peligro se encontraban las tropas británicas. Ese es lo que se conoce como el milagro de Mons, de los ángeles de Mons, y que luego se descubrió que aquello pues fue un fruto de esa desesperación que tenían los soldados británicos de hallar una explicación a un suceso que todavía yo creo que, bueno, ya no hay veteranos de aquella guerra, pero sus descendientes tampoco se explicarán cómo salieron con vida de allí sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres, lo que fuese, porque la verdad que tuvieron mucha suerte y no se sabe si hubo una intervención divina, como dejo ahí caer en el libro, sí. Pero lo que sí que es cierto es que allí cerca hubo una batalla en siglos anteriores entre Francia e Inglaterra, en la zona de Agincourt, y que sí que es cierto que los franceses en este caso salieron apaleados por los arqueros británicos y la infantería británica, por supuesto, y básicamente los soldados y posteriormente los periodistas dijeron que tal vez aquellos arqueros habían acudido en socorro de sus hermanos de armas varios siglos después para salvarles de una amenaza de destrucción total como les podía haber ocurrido a ellos mismos en siglos pasados contra los franceses, pero en esta ocasión estamos hablando de los soldados alemanes que iban a liquidarlos casi al por mayor. Yo, Daniel, tengo muchas más cosas a preguntarte, pero me voy a callar un ratito, luego te preguntaré más, porque tengo aquí a Rafa y tengo a José Luis que seguro que están ansiosos por decirte algo. Daniel, es una pregunta. En tu nuevo libro también hablas de hechos de la Segunda Guerra Mundial. Hecho que es un tema que a mí me fascina y del cual he leído muchísimos libros, incluidos los tuyos, ¿no? Al respecto. Y bueno, pues en tu nuevo libro también hablas de Shiloh, que es la última gran batalla antes de que los rusos tomasen Berlín, ¿eh? Y bueno, yo, por ejemplo, en tu libro Berlín 1945, que a mí me parece excepcional, o sea, tu libro es una gran batalla,
O sea, es todo el libro una batalla. O sea, no hay ningún... O sea, no descansas. O sea, tú como lector, tú estás leyendo y ves lo que está sufriendo digamos, el protagonista, que es Matías Hoffman, Hoffman Salgado, que además tiene un apellido español, curioso, el segundo, ¿no? Y muy bueno. Y bueno, y el hombre como fascinantemente, digamos, va digamos, describiendo todos los hechos que se van produciendo a lo largo de la batalla de Berlín, que para mí yo creo que es espeluznante. O sea, es una cosa, o sea, donde murieron. Stalingrado dicen que fue la peor batalla que ha habido en la historia, pero yo creo que la batalla de Berlín fue, si no todavía peor, algo parecido, porque fue la venganza de los soviéticos o los rusos contra el pueblo alemán. El pueblo alemán berlinés, que realmente eran berlineses, y los que estaban defendiendo Berlín, por lo que yo he leído también en tu libro y en otros libros, ¿no? Pues eran extractos de muchos cuerpos de infantería, de marina, de aviación, alemanes y no alemanes, mercenarios franceses, soviéticos incluso, bueno, rusos. O sea, era una mezcolanza de mucha gente defendiendo, digamos, una ciudad como Berlín, y frente a unas tropas que eran las soviéticas, que tenían serios aires de venganza no contra los nazis, sino contra el pueblo alemán, digamos, en este caso, ¿no? Además, en ese libro el protagonista es un sargento, y todo lo que cuentas en el libro lo ves a través de sus ojos, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, y a mí otra cosa que me fascina de tus libros es la buena documentación que tienes, ¿no? O sea, de la buena documentación en el aspecto... Pero si vive prácticamente en Alemania. O sea, desde... Porque no me dejan por una litera, si no... Sí. Que estaba allí. Pero incluso no sé, las armas que utilizan, ¿no? O sea, yo creo que no te falta nombrar ninguna. O sea, desde la STG-44, el T-34 ruso, el Panzerfaust, de hecho, absolutamente todo, ¿no? Ahora que dices lo del Panzer, en este libro le dedicas 2 capítulos a los Panzer. Sí, porque, vamos a ver, como bien decía Rafa, la verdad que estoy muy agradecido por la valoración que acaba de hacer de los 2 libros que conforman la obra Berlín 1945. Es un ejercicio, la verdad, de inmersión total del lector, porque se va a meter en la piel de un suboficial, de un sargento primero de la Wehrmacht, del ejército regular alemán de aquella época. Estamos hablando de un soldado, pues que la verdad que el lector lo va a descubrir, que para nada está politizado. Es más, tiene sus rifirrafes incluso con algunos soldados de las Waffen-SS, que tampoco es que todos estuviesen politizados, pero bueno, sí que tenían un componente ideológico mucho mayor que la propia Wehrmacht. Tiene una ascendencia española, incluso cuenta un poco su ascendencia, como ese personaje tiene cierta sangre española, y cómo hacen un cameo incluso un puñado de soldados españoles que combatieron entre las ruinas de Berlín. Es que además el propio sargento nos va contando lo que es la batalla de Berlín. Por desgracia no está en todos los puntos. Sí que es cierto que Berlín, cuando yo me lo planteé, quería contar los 8 días de la batalla de la forma más rigurosa posible y de una forma que sea amena. Y a veces las novelas históricas, si están muy bien documentadas, si hay mucha carga documental, pueden ser una gran aproximación para que luego el lector se compre un libro, un manual de historia al uso, y que incluso vaya a la ciudad a descubrir por sí mismo lo que ocurrió allí. Yo tuve la suerte de poder visitar Berlín antes y después de escribir la obra, y la verdad que para mí es importantísimo conocer el terreno antes de ponerme a escribir una obra. Y como bien decía ahora mismo Ezequiel, hay 2 capítulos que están dedicados les he llamado los últimos ases Panzer de la Segunda Guerra Mundial, porque, como muy bien apuntaba también hace unos instantes Rafa, la lucha dentro de la ciudad fue una auténtica salvajada. En el exterior, bueno, hay batallas como en Halbe, en el propio Silo, ya en la frontera con Polonia, que fueron auténticas carnicerías, pero imaginaros metidos en un carro de combate. Si la claustrofobia ya para los soldados de infantería, yo he tenido ocasión de hablar con veteranos, con familiares de veteranos, de civiles que participaron en la batalla de Berlín,
es espeluznante. Vamos a llamarlo así, esa atmósfera opresiva, el miedo que tenían los civiles, sobre todo las mujeres, a ser violadas por los soldados del Ejército Rojo. La psicosis era colectiva, pero es que especialmente serio fue el tema de los tanquistas o carristas, como los queréis llamar, que participaron en esa batalla. Estaban jugando, vamos a llamar así, a una guerra de búsqueda del gato y el ratón durante esos 8 días que dura la batalla en la capital. Yo he tenido la suerte de meterme en algún carro de combate de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos el T-34. Gracias, pues, en calidad de investigador, pues en muchos museos te abren las puertas de forma desinteresada, pero en Alemania la verdad que he tenido suerte de meterme en alguno de estos y de verdad, yo mido, ya me conocéis algunos en persona, mido 1,83 y de verdad esos carros de combate están hechos para chavales de estatura media o talla M, para unos 1,60, 1,60 y algo, porque son auténticas latas de sardinas. Yo he rescatado la biografía de 2 comandantes de Königstiger, que serían los carros de combate último modelo que tenían ya los alemanes en aquella época. Son unos mastodontes de una barbaridad de toneladas que había puentes que no resistían el paso de estos carros y se desplomaban literalmente. Y allí en la propia ciudad tuvieron una participación, no voy a decir que relevante, pero sí que llegaron a contener toda la ofensiva soviética, por ejemplo, en el sector del Reichstag, porque estuvieron cubriendo la plaza del Reichstag, el puente Moltke, que está justo enfrente de esta plaza, y fueron capaces de contener la ofensiva durante unas horas. Y eran chavales, creo que lo hemos comentado en más intervenciones y lo comento en las conferencias, son chavales de 20 y tantos años, el que más igual tenía 30 años, y estaban al mando del último modelo de carros de combate que tenían los alemanes para luchar en una desventaja que a veces superaba el 1 a 10, y aún así lucharon hasta el final para evitar, pues eso, que rodearan a sus compañeros de la infantería y los aniquilaran. Algunos tuvieron la suerte de que conservaron el carro intacto, otros tuvieron que abandonarlo en mitad de la batalla con las balas silbando por encima de las cabezas y tuvieron que dinamitar el carro para que no cayese en manos del enemigo. Y algunos incluso, pues como os podéis imaginar, muchos encontraron la muerte entre las ruinas de Berlín y especial mención en la calle Friedrichstraße, que es el último empuje que intentan hacer los carros de combate para abrir un punto de evacuación hacia el norte de Alemania, y que llegan a conseguir en ciertos compases finales de la batalla de Berlín, como fue la noche del 31 al 1 de mayo, o del 1 de mayo al 2 de mayo del 45. La verdad que si vas por Berlín, hoy todavía puedes ver las cicatrices de aquella barbaridad, pero lo realmente interesante es hablar con las personas que tuvieron allí familiares, porque ya pues no apenas quedan veteranos que luchasen en aquella batalla. Algunos eran niños de 12 años, de 14 años, que bueno, todavía puedes hablar con alguno, pero la verdad que lo recuerdan y con lágrimas en los ojos. La verdad que vieron tanta violencia en aquella batalla que, a ver, no fue un Stalingrado que duró varios meses, esto duró 8 días, pero si los alemanes hubiesen concentrado muchas tropas en el interior, quién sabe en qué podría haber acabado aquella batalla. Por supuesto que en una carnicería, pero la escala podría haber sido multiplicada por 5, por 10, por 15, vete a saber, una auténtica barbaridad. La verdad que la batalla, Daniel, la plasmas totalmente, o sea, es impresionante, o sea, lo lees y te metes tanto en la piel de la gente que luchó allí, que dices, jolín, cómo lo tuvieron que pasar, ¿no? Y es tremendo, o sea, el ver cómo la gente pues está luchando por algo que sabe que van a perder, porque en el libro lo dicen claramente, pero aún así siguen hasta el final. Sí, ¿y sabes por qué, Rafa? ¿Sabes por qué? La palabra que me has escuchado tanto a familiares como a gente ya mayor que por desgracia pues ya van falleciendo, ya no van quedando, siempre dicen una palabra que es camaradería. No quieren dejar al compañero que cae herido. Habéis visto en la novela y habéis visto en documentales cómo a los heridos se les traslada a hoteles, a sótanos. Hay un hotel muy famoso en Berlín, al lado de la puerta de Brandeburgo, que es el Hotel Adlon, donde hace años sacó Michael Jackson a su niño por la ventana y lo agitó. Seguro que tenéis la imagen en la cabeza. Bueno, pues ese fue el último hospital de campaña de la Wehrmacht. Y
y justo en el lado opuesto, ya si nos vamos hacia el Reichstag, en los sótanos del Reichstag, fue el último hospital de campaña de las Waffen-SS. Allí es donde ya se recogieron a los últimos heridos y os podéis imaginar cómo eran las condiciones para operar, para intervenir, hacer una intervención quirúrgica a los heridos. Básicamente, los soldados que todavía aguantaban de una pieza, pues se jugaban el tipo para llevar a estos sitios a sus camaradas heridos, y esa es la palabra que a mí se me ha quedado grabada al escucharles hablar, porque jamás concibe dejar a alguien en manos del ruso que está avanzando ya hacia ellos y que saben cuál va a ser la suerte, ¿no? Quieren darles una última oportunidad, tal vez respeten el hospital cuando lleguen. Ya hemos visto lo que han hecho los rusos en otros hospitales cuando llegaban avanzando de forma frenética, ¿no? Pues aquí sí que hubo suerte, y más de uno logró contarla, pues porque le llevaron a ese hospital y le pudieron operar atentos, con un quinqué, con una iluminación de un quinqué tembloroso, porque se quedaban sin combustibles, ya no había velas, os podéis imaginar, y la luz eléctrica, por supuesto, brillaba por su ausencia en aquellos días. De todas maneras, fíjate, y quizás es sacar algo bueno de las guerras, sí que tiene algo, y es lo que avanza la cirugía gracias a las guerras. Sí, es una barbaridad. Por suerte o por desgracia, yo me acuerdo cuando empezaba hace muchísimos años a documentarme sobre estos temas, todos recordamos a Marie Curie, ¿verdad? Sí, claro. Una gran científica del siglo XX. Bueno, pues esta mujer fue pionera con el tema del uso de las radiografías para detectar dónde tenían metralla los soldados, dónde tenían una bala alojada en su cuerpo. Y utilizaron una técnica muy curiosa, que hacían una radiografía, por ejemplo, pues oye, le han metido a este tío un toque en la cabeza, tiene metralla, pues le hacían una radiografía frontal y una lateral, y así calculaban en 3D rudimentario, por supuesto, dónde tenía alojada la bala, qué profundidad, y así hacían la intervención, porque solamente con una fotografía frontal o lateral, pues el cirujano no podía acertar exactamente dónde tenía que intervenir, ¿no? En la cabeza, en el pecho, donde fuese del soldado herido. Pues ahí tenemos biografías súper interesantes como la de Marie Curie, que de hecho, claro, es que de hecho ella fue la que inventó, por así decir, la ambulancia o la radiología móvil. Exacto. Recordemos que Marie Curie, claro, tiene 2 premios Nobel, ¿eh? Creo que no es casi nadie, ¿no? Quiero decir. Oye, al que tenemos muy callado, no sé si es que le hemos dormido o está muy enganchado al tema. No me habéis dormido. Estaba esperando prudentemente para comentar con Daniel un par de cosas. Venga, pues cuando quieras. Yo voy en estos temas voy de ignorante. Muy ignorante, y no es por zureo, es que soy un ignorante de las vicisitudes y, hombre, no de las grandes consecuencias de las guerras, porque esas estamos más o menos puestos todos. Yo no conozco más que 2 escenarios de guerra, el de Belchite y el que habéis hablado al principio, y el de las Ardenas. Y bueno, y conozco otro escenario porque estoy muy cerca, que es el de Brunete. Pero bueno, pero también, joder. También fue fuerte. Es otra guerra. También. No, yo le quería preguntar a Daniel, porque no he leído el último libro, no lo he leído. La narración que haces de los escenarios bélicos de las ciudades y tal, es, a ver si me explico, con planteamientos de táctica militar o narrativa de los hechos que ocurrieron y cómo ocurrieron. Claro, depende de los libros que tú vayas a leer, de los que he escrito. Por ejemplo, si tú lees los libros de Berlín, son novela histórica. La carga documental, a nada que profundices unas cuantas páginas, vas a darte cuenta que hay un peso documental bastante importante, pero vas a vivir la experiencia en primera persona, porque es el propio personaje principal, acompañado de un elenco, ojo, de personajes reales y otros ficticios, ¿de acuerdo? Que eso es lo interesante del libro, que nos vamos a meter hasta en el búnker de Hitler. Entonces, tú vives la realidad de lo que fue la batalla de una forma, en primera persona, vamos a llamarlo así, en una aproximación en 360 grados, inmersiva total desde las primeras páginas. Te voy a plantear táctica militar, por supuesto, porque lógicamente no voy a poner en mitad de la novela un mapa, digo, por aquí entran los rusos, por aquí se defienden los alemanes, pero sí que el propio sargento, cuando el sargento habla con sus superiores, te estoy haciendo
una descripción de por dónde avanza el enemigo, con qué fuerzas lo está haciendo y qué tropas tienen para hacer frente, ¿no?, a esa invasión soviética, pues por tal barrio, por tal parte de la ciudad. Sin embargo, por ejemplo, en Soldados, Hazañas y Batallas, como es un libro ya más de corte divulgativo, te voy a narrar de una forma más desenfadada que un ensayo de historia, pues cualquiera de las batallas que yo trato. Tal vez pues en algunos me voy a meter con el tema de los carros de combate, en otro te voy a meter en los combates aéreos, cómo se despliega una unidad aérea, como por ejemplo te voy a narrar en el último capítulo cómo fue la muerte real del Barón Rojo. Nos vamos a meter en un distinto en muchas batallas. Esa era una pregunta que tenía guardada yo. Sigue. Pues cuéntame. No, sigue, lo traeré. Sigue. Espera, porque luego como tienes una narrativa muy clara, te embalas hablando, luego me da un cierto pudor interrumpirte. Ningún problema. Digo, de otro tema que habéis tocado antes, ¿sí?, de el por qué la gente combate por lo menos con el mismo ardor en una contienda, aunque sabe que va a perderla. Sí. Yo creo que hay un componente de fatalismo, ¿no? De decir, bueno, pues estás ante lo inevitable, es un camino sin retorno y no hay más remedio que seguir adelante, no hay marcha atrás. Sí. Digo yo, esa es mi reflexión, que no sé si es real o es una bobada mía. Mira, no es ninguna bobada, te voy a comentar por qué. Cuando hablas con familiares de soldados que ya fallecieron o veteranos que bueno, ya van, lógicamente, con el paso de los años van falleciendo, te encuentras el que dice que él lucha por su país, por su patria, por su nación, independientemente del fulano que la esté gobernando en ese momento, porque él tiene un sentimiento patriótico muy arraigado dentro de él. Y la llamada... el componente ideológico en algún momento, claro. Correcto. Luego tenemos el perfil de soldado, que es ideológico, que vamos, se ha tragado toda la propaganda hasta el tuétano y va a combatir pues porque no le dicen ponte a hacer ganchillo, pues se va a pegar tiros, ¿no? Pues lo mismo le hubiese dado a hacer una cosa que otra. Y luego tienes el perfil de soldado que es muy camarada, que es muy compañero de sus hermanos de armas, vamos a llamarles así, y que va a luchar con ellos hasta el final. De hecho, en la batalla de Berlín, por continuar un poco con el ejemplo, y en otras batallas célebres de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, da igual, el patrón de soldado es el mismo, y va a querer luchar hasta el final porque se agarra un clavo ardiendo, cree que de alguna forma a lo mejor va a salir de allí, no sabe por qué, no sabe el motivo exacto, pero se agarra un clavo ardiendo. A veces saben que van a perder la batalla, pero dicen, bueno, igual en el último momento logramos escaparnos, o nos van a venir a rescatar, que es, por ejemplo, en Berlín o en el propio Stalingrado, lo que ocurre en más de una ocasión. Se hacen intentos de rescate o los soldados que están cercados piensan que les van a ir a socorrer, y por eso están luchando hasta el final. Y además, por supuesto, del compañero que tienen al lado, que no le quieren dejar morir o que no quieren ser prisioneros, en este caso del ejército soviético. Claro. Se ve del ejército soviético como para fiarse. O, ya te digo, pies para que ¿cómo se dice? Pies para que os quiero, ¿no? Piernas para que os quiero. Por si acaso. Madre mía, sí, la verdad que el soldado alemán de aquella época, hay que tener en cuenta que, a ver, estos libros, cuando tú los lees, bien las novelas, bien este libro Soldados, Hazañas y Batallas, ya más de corte divulgativo, muchas veces lanzo la reflexión al lector de cómo te sentirías tú si estuvieras ahí en ese momento, en esa batalla. Muchos soldados alemanes pagaron los platos rotos de 4 cafres que hay en todos los ejércitos, tanto el británico como el americano como el soviético, pagaron los platos rotos de 4 descerebrados que iban sembrando el terror por media Europa y por parte del norte de África y de todo el mundo, ¿no? Esa fue la faena que tuvieron que pagar, ya no solo el soldado alemán de a pie, el de infantería normal, para que nos entendamos, o el de aviación, o la marina, pero también la población civil, que es que ya me dirás tú qué leches tiene que ver tanto los alemanes cuando invaden Rusia como los rusos cuando invaden Alemania, por qué tienes que aniquilar ciudades hasta los cimientos y por qué tienes que masacrar a civiles, ¿no? Bastante salvajada ya es una guerra entre soldados, pues ¿para qué implicas también a la población civil? Además que una de las grandes barbaridades de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente esa, que quizás murieron más civiles que militares.
Claro, la verdad es que las cantidades se hablan de 50, de 60, de 70 millones, sin contabilizar al tema de los chinos, que va usted a saber. O sea, que realmente no se sabe ni la cantidad de millones de gente que pudo morir. Es impresionante. Sí, totalmente de acuerdo. Es una... A ver, por ejemplo, lo comentaba en un artículo que publiqué hace poco en el blog, y que cuando hablábamos del desembarco de Normandía, muchas veces pues la gente lo tiene idealizado, pues como nos lo ha presentado Hollywood, los documentales, que lógicamente no deja de enfocar una imagen muy idealizada, pero es que rara vez se cita es que los aliados, cuando van a desembarcar en Francia ese 6 de junio del 44, previamente han estado machacando hasta los cimientos toda la costa, y prácticamente se han zumbado allí a 20 y pico mil franceses en bombardeos, más los que iban a venir después, que estamos hablando de unas cifras que según historiadores las elevan, ya digo, desde las 20.000 hasta las 50.000, solo en gente que ha muerto en bombardeos previos, como en ciudades como Caen o cualquier otra de la zona del Estrecho, ¿no? O sea que son de verdad acciones reprochables a todos los ejércitos, porque en la Segunda Guerra Mundial no se libró nadie, todo el mundo cometió barbaridades, eso hay que tenerlo muy claro. Sí, eso estoy de acuerdo, pero yo creo que por desgracia en todas las guerras, Sí. En todas las guerras, es que al final las guerras sacan lo peor del hombre, es impresionante lo bipolares que somos. Dime, José Luis. Las guerras te deshumanizan. Claro. Y todo combatiente, me da igual en qué lado, en qué trinchera de alguna manera se deshumaniza, porque o tú o el otro. Sí. O matas o te matan. Entonces, automáticamente ya, por puñetero instinto de conservación, pues probablemente te vuelves medio salvaje, ¿no? Pues, Sí, es de verdad una auténtica barbaridad lo que pueden llegar a ver estos soldados en las batallas. Yo hace poquito estuve hablando en otro programa de radio, un monográfico sobre fantasmas de las dos guerras mundiales, me acuerdo. Fue un programa súper divertido, porque aquí sí que hago un guiño a la batalla de Mons, pero es que en la Primera Guerra Mundial, imaginaros cualquier soldado de cualquier bando, son relatos espeluznantes, de verdad. Cualquiera que haya visto un escenario de la Primera Guerra Mundial, yo he estado en la zona de Verdún varias veces y todavía hay fortalezas que puedes ver, pero lo interesante es perderse por los bosques, ¿no? Ves todavía vegetación muy joven, apenas tiene 100 años y bueno, no nada tiene que ver con esos bosques ya más frondosos en otras áreas que no tocó la guerra, donde apenas abrazas un árbol. O sea, imaginaos cómo son finísimos. Todavía encuentras alambre de espino, encuentras fragmentos de metralla, búnkers destrozados, consumidos ya por la vegetación, totalmente invadidos. Los relatos de soldados, cuando escriben a sus casas, cuentan cosas, pues lo que os citaba hace un instante, ¿no? De que se agarran a cualquier clavo ardiendo para intentar salvar la vida. Acaban de perder ya la humanidad, lo último que les quedaba, el último gramo de humanidad en sus cuerpos, porque llegan, imaginaros, la dualidad que hay entre vida y muerte, que lo que te puede separar es un pestañeo, que te caiga un proyectil de artillería y que te entierre una sección entera de soldados, una compañía, bueno, es ya más complicado, pero un pelotón de soldados queda totalmente enterrado en el barro. Otro proyectil al mismo tiempo pega al lado y desentierra todos los cadáveres que había por ahí al lado, y empieza a diseminar muerte por todos los lados. Extremidades que asoman por las trincheras, y que los propios soldados, cuando van a saltar a la tierra de nadie, chocan la mano al cadáver como en plan ya humor negro, o para buscar la suerte, o le cuelgan una medalla o le cuelgan el fusil para decir, bueno, este nos lo cuida hasta el próximo asalto. O sea, son de verdad relatos estremecedores que en la Segunda Guerra Mundial encuentras, pero como en la Primera Guerra Mundial yo no he encontrado nada semejante a esa pérdida de humanidad tan salvaje que hubo, donde, insisto, los soldados estaban habituados a convivir con la muerte a diario. Incluso creían ver apariciones de camaradas muertos o de familiares que les decían, ven hacia mí. Ellos se apartaban ahí de ese lugar donde estaban refugiados, se arrastraban, iban al encuentro, incluso creían tocar a esa persona que les miraba con una expresión vacía, carente de brillo en esos ojos, y al poco rato escuchan una explosión a sus espaldas y acaba de reventar la sección de trinchera donde estaban, y esa aparición les ha salvado la vida. Ya no sabemos si son alucinaciones o qué, pero lo que es cierto es que los propios soldados hasta el final de sus días no se desvían una coma de su relato que escribieron décadas atrás, y dicen que aseguraron que estaba allí su madre, que estaba su hermano, su padre,
compañero de armas que había muerto el día anterior y que le había salvado la vida porque había acudido a su llamada. O sea, son de verdad auténticos relatos como estos, hay miles, y la verdad que independientemente del bando en el que lucharon, todos se agarraban a algo, a una esperanza para salir vivos de aquel infierno. Sí, la verdad que Daniel, la Primera Guerra Mundial fue espeluznante comparada con la Segunda Guerra Mundial. Y en principio la Primera Guerra Mundial también utilizaron gases venenosos. Con lo cual, en la segunda también utilizaron, aunque no se diga, Claro, pues, pero la primera fue tremendo. Quizás muchas veces las alucinaciones que tenían los soldados se cree que es por la utilización de este tipo de gases, o sea que no solamente dificultaban la visión de los soldados, sino también dificultaban, digamos, pues el pensamiento de los soldados, ¿no? Fue, creo que muy espeluznante la Primera Guerra Mundial en ese aspecto. Y deshumanizada, al máximo. Bueno, la segunda también fue deshumanizada, y todas. Y la nuestra también, la civil nuestra, también fue deshumanizada en ciertos aspectos. O sea, que es que cualquier guerra, cualquier batalla, pues al final es un hombre contra otro hombre, y al final, pues, si es así, pues no es humano, es deshumanizado totalmente. Es mi punto de vista, vamos, no sé si he acertado o no, pero sí. Totalmente de acuerdo. Y hay que conocer, digamos, todos estos hechos, porque para por lo menos no repetirlos en el futuro. Sí, por desgracia hoy vivimos en una sociedad que nada tiene que ver, aquellas, por supuesto, en cultura, en valores, pero sí que tenemos ciertos reflejos. Y ahora, por ejemplo, pues con la situación política que tenemos tanto en nuestro país como en Europa, como a nivel mundial, hay un odio latente por ahí que me da miedo cuando estalle, a ver qué va a pasar, porque la verdad que da mucho miedo. Sí. Lo ves en la calle, que hay mucha gente muy irascible, ¿verdad? Muy con los nervios a flor de piel, y da miedo como esto estalle un día en condiciones, con los opuestos. Yo creo que es un tema en el que falta pedagogía. No se da la suficiente información, no se ha dado, circularmente no se ha dado la suficiente información de lo que de verdad es esto, quitando a las personas que lo han sufrido en directo, pero a las generaciones que han ido viniendo detrás, yo creo que ha faltado mucha pedagogía en cuanto a que la gente sepa, tome conciencia de verdad de lo que es un acontecimiento de esta naturaleza, claro. Sí, yo estoy de acuerdo, porque el no educar en historia a los nuevos chavales que van entrando en los colegios, institutos, universidades, y que no conozcan esto, la verdad que es para mí uno de los mayores males que puede tener una sociedad, porque tienes que explicar a tus nuevas generaciones lo que ha ocurrido en el planeta, que tú eres un pestañeo en la historia de la humanidad. No eres nada, es un suspiro. Mañana vas a palmar, va a venir otra generación y lo que tú hagas lo va a heredar el siguiente. Entonces, estas barbaridades que, a ver, por ejemplo, en el libro Soldados, Hazañas y Batallas, cuento auténticas barbaridades, pero también cuento alguna historia de algún personaje concreto que, joder, te arranca una sonrisa y dices, bueno, dentro de lo malo, joder, hubo alguien que hizo algo positivo y por intentar hacer ganar la guerra a su país, ¿no? Pero hoy en día hemos visto la importancia. A mí me ha tocado de cerca con el tema del coronavirus, con amigos, con familiares en la profesión sanitaria o sociosanitaria, y la verdad, la valía que tiene este personal, pero desde el celador hasta el último neumólogo, me da igual, todos tienen un papel fundamental, todos tenemos un papel fundamental en la sociedad, y yo por eso muchas veces no entiendo a esa gente que va mirando por encima del hombro, ¿no? Cuando van por ahí, yo soy, yo tal. Pero tú eres tonto. Exacto, tú eres un tío más en esta sociedad, y si no está esta gente, te vas a ir al hoyo pasado mañana y perdonadme la expresión, pero te vas a quedar jodido como un tonto, porque, chico, no has creído en nuestros sanitarios, o no has creído en la labor de cualquiera de los que formamos la sociedad. Sí. Y si en una sociedad empiezan a flojear los valores, ya no... fijaros hoy en día la frialdad con que se trata a la gente en las redes sociales,
¿sabes? Como que hay mucho Además están ocurriendo cosas rarísimas. Yo, por ejemplo, no sé si he visto la noticia, no estamos desviando totalmente del tema, pero bueno, una niña de 14 años, que un grupo de niñas ha dado una paliza a otra porque era la más popular en el Facebook o en el Twitter o el Instagram, y le han dado una paliza que posiblemente hasta pierda la visión de un ojo. O sea, son cosas que dices, caramba, y el motivo es ese. Bueno, pero vamos a seguir con lo de antes. Ahora yo tengo aquí una pregunta y es como tú cierras el libro, ¿cómo murió realmente el Barón Rojo? No te digo que lo destripes, pero dinos algo. Dinos algo. Bueno, ha habido auténticos despropósitos escritos, documentales que nos han dicho cómo murió supuestamente el Barón Rojo. Lo que sí que es cierto es que el Barón Rojo, el día que él muere, estamos hablando ya del último año de la guerra, fue algo muy curioso, porque en esa batalla aérea, que la verdad que fue bastante numerosa en aparatos, hay que pensar que los pilotos de caza de la Primera Guerra Mundial estaban volando aviones que estaban hechos de tela, madera y 4 alambres, hablando muy pronto. O sea, es alucinante que eso pudiera volar, ¿verdad? Y más combatir. Sí, es así, o sea, es algo realmente alucinante. Entonces, bueno, hay que un poquito... el del Barón Rojo, pero era un triplano, ¿no? Sí, él en ese momento estaba pilotando un triplano, el Fokker DR-1, pero ojo, que ese es el avión que parece que con el que ha pasado la historia, ¿no? Con el que le asociamos, pero el realmente avión valioso, el que le encumbra, es el Albatros, un modelo anterior con el que consiguió el mayor número de victorias aéreas, o mayor número de derribos, vamos a llamarlo así. Él está volando un 21 de abril del 18, junto con su escuadrilla, la que ya sabéis que le llamaban el circo volante, porque iban con sus colores pintados muy llamativos de sus aviones. Y la verdad que fue un día totalmente trágico para el propio Manfred von Richthofen, pero también para su propia escuadrilla o su grupo, su ala de combate, porque pierde a su carismático líder. Fíjate qué casualidad que esa misma mañana, estamos hablando en torno a las 11 de la mañana de aquel 21 de abril del 18, empieza a volar con él, su primera misión, un tal Wolfram von Richthofen, que así, pues igual lo decimos el nombre y pasa sin pena ni gloria. Bueno, pues él fue uno de los comandantes de la Legión Cóndor, que estuvo en la Guerra Civil Española, y que luego fue comandante de una flota aérea completa en la Segunda Guerra Mundial, en el Frente del Este, en la que participó nuestra escuadrilla azul. La escuadrilla azul, ya sabéis que son esos pilotos que fueron a luchar contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial, nada que ver con la división azul, que era la infantería, ¿vale? Pues fíjate qué curiosa es la historia, ¿no? Ya empezamos ese día con un novato en la escuadrilla del Barón Rojo, y a su vez en el otro bando, pilotos del bando aliado, todos ellos británicos, canadienses, etcétera, también tienen algún novatillo, y también tienen a su gran líder o a su gran figura, un tal Roy Brown. En esta batalla aérea, insisto que bastante curiosa, porque tiene un montón de aparatos, insisto que un giro un poquito más brusco de lo esperado, una ala-B, una guiñada un poquito más pronunciada, implica que el avión se te parte y te vas de morros al suelo, o sea que son vamos, de papel prácticamente. Sí. Pues fruto de una imprudencia del primo del Barón Rojo, de Wolfram, ve a su vez a otro novato y le persigue. ¿Vale? ¿Cuál es una de las reglas de oro que grabó en la historia el mentor del Barón Rojo, Oswald Boelke? No sigas la trayectoria del aparato enemigo durante más de X segundos, porque vas en una línea recta y otro enemigo te va a derribar. Bueno, pues el primo comete la imprudencia. Le había advertido, quédate más arriba, no bajes, aprende cómo es esto, quédate desde arriba, cómo atacamos, cómo nos defendemos, ¿no? Bueno, pues este vio un derribo fácil y se lanzó. Lógicamente, el Barón Rojo ve el percal y dice, bueno, tengo que ir a sacarle del apuro, porque efectivamente le empiezan a acosar algún que otro aparato a su primo, y total que tras unas cuantas maniobras pues logra apartarle, se retira, y el propio Barón Rojo ve la presa, que es ese otro oficial, May,
que es también canadiense y que bueno, pues va en su cola y va a intentar derribarlo. Imprudencia temeraria del varón rojo, que empieza a volar a baja altura, porque una de las medidas defensivas que había era bajar casi a ras de suelo y dirigirte a tus líneas, y eso es lo que estaba haciendo el canadiense, y el varón rojo, pues fue a por él. Era una victoria más que veía la que podía ser su número 81, ni casi nada. En este caso, Brown se posiciona detrás del varón rojo, hace unos cuantos tientos, dispara unas cuantas ráfagas, pero el varón rojo logra esquivar. Aparentemente no ha sufrido ningún daño el aparato, y Brown, que sabe de qué va la fiesta, segundos después se marcha porque dice: me van a liquidar. Se meten en territorio enemigo y a partir de ahí, no os asustéis, pero se calcula que en esa posición que estaba defendida por soldados, ya os digo, de la Commonwealth, que si australianos, de todo, ¿vale? Había de todo por esa zona. Empiezan a disparar unas 1000 armas, se calcula, desde el suelo al aparato del varón rojo, ¿vale? O sea, 1000 armas. Sí, entre ametralladoras y fusilería, pistolas y lo que te puedas imaginar, más de 1000 armas dispararon el avión del varón rojo aquella mañana. Roy Brown, por lo tanto, no lo derriba, y ese es el gran mito que intento derribar aquí en este libro. A partir de ahí, ya el lector se puede meter en los últimos 2 minutos de vida del varón rojo, cómo se adentra de forma temeraria, imprudente en esa zona, cómo termina. Veremos quién es el presunto culpable, pero ya os aseguro que no es Roy Brown, el famoso aviador canadiense, en este caso aliado de los británicos, que se ha creído que le ha derribado. Fijaros que hoy en día restos del avión, de muchas pertenencias del propio varón rojo están en museos de Australia, por algo será, no están en Canadá. Yo desde luego, amigos, yo les digo, no me digan que no les apetece ir corriendo a cualquier sitio a conseguir el libro Soldados, Hazañas y Batallas, porque hemos contado una pequeñísima parte de lo que encierra el libro, y los libros anteriores, lo de Berlín 1945, son libros que realmente enganchan. Daniel Ortega, Soldados, Hazañas y Batallas. El libro se puede encontrar en cualquier lado, ¿no? Pues sí, vamos, podemos empezar de forma muy moderna, ya que con el confinamiento, pues la verdad que el tema de la venta digital ha funcionado muy bien. Lo pueden encontrar a través de mi propio blog, que les va a derivar a la página de la editorial, que es www.danielortegaescritor.com, o a través de la propia editorial, www.fockerediciones.com. ¿Vale? Es como Fokker, como el avión, F-O-K-K-E-R, fockerediciones.com, y ahí pueden solicitar su libro, que les llegará en pocos días, y encima dedicado por un servidor, que yo creo que es un buen regalo. Además, no me digan que no es majete, don Daniel. Oye, y ahora ya te dejo, te tengo más, que sé que te estoy liando muchísimo. ¿Qué te iba a decir? Ya está, hombre, ahora estamos en verano, nosotros vamos a seguir haciendo radio todo el verano, no vamos a parar, pero sí es cierto que estamos trabajando por detrás, porque en septiembre ya queremos tener un estudio, tener cosas en condiciones, cosa que el COVID nos ha frenado muchísimo. Ahora estoy mucho más cerca de ti que antes, o sea que espero verte, Moya, que vernos en persona y hacer una entrevista como Dios manda, viéndonos y luego tomándonos una cervecita. Pues te iba a decir, has subido tú esta vez hacia Castilla, claro. Pues te tengo que devolver visita, y nada, si en verano estás por aquí funcionando, que estoy viendo que estáis haciendo una barbaridad de programas, a cada cual mejor, pues no tengo ningún inconveniente en que me invites a comer un día y hacemos luego el programa. Pues será un placer, será un placer. Ya veremos luego cuándo sale después de comer, pero bueno, lo haremos. Vale. Sí, es para que veas. Prometo invitarte luego después del programa a una cervecita de terraza, que seguro que era bueno en agosto. Sí. Y además, justo es decir que aquí en Riaza se está muy a gusto. Perfecto. Daniel Ortega, ha sido un placer como siempre hablar contigo. Muchísimas gracias por habernos atendido, y recordemos el libro, que es Soldados, Hazañas y Batallas, y libros anteriores como el de Berlín 1945, que merecen mucho la pena. Daniel, muchísimas gracias. Daniel, un placer hablar contigo. Un abrazo muy fuerte. Rafael, José Luis, Vicky, un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto. Un abrazo muy Hasta fuerte. luego, chao. Hasta pronto. Quizá buscas el ruido del caudal de un río, o tal vez prefieres encontrarte con la paz monumental de un silencio enclaustrado. A lo mejor eres de esas personas que tienen un buen gusto, capaz de catar sabores únicos. Caminas, pedaleas o corres, pero siempre tienes claro dónde ir. Y sabes que aquí tenemos tu calma, tu locura, tu patrimonio, todo lo que eres, todo lo que quieres, sin ir más lejos. Provincia de Segovia, naturalmente.
La Fundación Caja Rural presenta el 8º Festival Música con Gusto. El jueves 23 de julio en los Jardines del Alcázar, junto al Puente de San Marcos, Wine Notes abrirá el festival con un repertorio de acústicos con denominación de origen y la orquestina La Trupe de la Merced nos inundará de diversión y picaresca. El jamón ibérico al corte de Montenevado y los vinos de Avelino Vegas pondrán el broche a la primera velada. Venta de entradas en www.fundacioncajaruraldesegovia.es. Disfruta del verano con las veladas de Música con Gusto. Bueno, amigos, y ahora vamos a hablar de dos cosas pues interesantes. Uno es la economía y otra son los toros. Y vamos a hablar de estos temas con Enrique Alonso. Enrique Alonso, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es un placer saludarte. Igualmente. Oye, ¿qué te iba a decir? Tú has estudiado un grado, y claro, haces el trabajo de final de grado. El trabajo de final de grado se titula Impacto de la tauromaquia en la economía española. Lo haces en la Universidad de Valladolid. Efectivamente, yo estudié el grado en comercio en la Universidad de Valladolid. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Bueno, ¿hablamos primero de lo que ocurre con el tema o hablamos primero de lo que trata el tema? Vamos a hablar de cómo surge en la idea. Venga, hecho. ¿Cómo se te ocurre a ti, dentro del comercio, meter el mundo de la tauromaquia? Bueno, yo hace tiempo tenía la idea, yo soy muy aficionado a los toros, y tengo una amiga de Riaza que es Puri, que toda la gente la conoce, es amiga como una gran persona y bueno, torera es de todo, un encanto de mujer. Pues nos da la opción, a su hija y a mí nos da la idea, a Vanessa, también muy aficionada a los toros y amiga mía, de crear en la Facultad de Comercio de Valladolid unas charlas para acercar el mundo del toro a los más jóvenes y explicar la verdad de ese mundo y romper los tabús que tiene la tauromaquia con la gente joven, como que no llega a la gente joven y a las universidades, que ponen trabas y demás. Entonces, el año pasado, Vanessa y yo, con la ayuda de Puri, hicimos tres días, 3 jornadas, en las que llevamos toreros, empresarios, ganaderos, apoderados, periodistas, a explicar un poco lo que es el mundo del toro y cómo influye ese mundo del toro en la economía positivamente. Ajá. Y la verdad que fueron 3 jornadas increíbles donde se llenó de gente todos los días, incluso tuvimos que sacar sillas y se quedó gente fuera. Entonces las felicitaciones del rector, decano y demás profesores, pues surgió la idea de por qué no esa idea extrapolarla al trabajo o proyecto de fin de carrera. Ajá. Y así lo hice. ¿Y qué ocurre cuando hacéis esas jornadas? Pues al principio costó un poco hacerlo porque el tema de cuadrar fechas, cuadrar el auditorio de la facultad y demás, siempre hay gente que es un poco reacia a este tipo de cultura que está declarada bien de interés cultural y por tanto es igual de legal que todas las demás. Totalmente. Entonces dentro de la universidad siempre hay gente que está a favor y siempre hay detractores. Por suerte yo tuve un decano que nos puso todas las facilidades, pero desde arriba sí que es verdad que nos pusieron pegas desde diferentes órganos colegiales y asociaciones de estudiantes. Sí que pusieron un poco de pegas, pero bueno, al final tuvieron que ceder porque estamos dentro de la legalidad. Y si se va a hablar de economía, aunque sea desde el punto de vista de la tauromaquia, tienen que dejar hacer. Bueno, de hecho, digamos, y de aquí te quiero dar la enhorabuena, que tú obtienes un 9 en la defensa del trabajo tuyo de final de grado. O sea Efectivamente. O sea que el trabajo está muy bien hecho. Bueno, vamos a empezar. A ver, tú realmente en este trabajo analizas los costes y todo lo que supone desde criar un toro hasta llevarlo a la plaza. Hay mucho por medio, ¿verdad? Sí. La verdad que a la hora de hacer el proyecto, al ser una cosa universitaria y hecha por una persona joven, ganaderos, toreros y demás gente del mundo del toro se han volcado. Lo que me ha hecho falta, me han pasado sus documentos, sus presupuestos, empresarios y demás, la verdad que se ha volcado. Entonces la idea del proyecto, del trabajo ha sido ese, explicar cómo ha evolucionado, porque todo tiene que evolucionar, la tauromaquia desde sus orígenes hasta nuestros días, explicar la situación y explicar y dar respuesta a pues, casos como lo que has comentado tú, lo de analizar lo que cuesta un toro bravo, porque muchos ganaderos crían un toro, pero al final cuando le venden, que le venden por X euros, no saben si le están vendiendo por debajo de su coste. Claro. Entonces con el ganadero Antón de Laguna Janda hicimos un estudio, me ayudó bastante en estudiar eso, el gasto incluso de la alimentación de las
unas vacas a el veterinario del semental. O sea, gastos minúsculos, pero que al final suman y dan un importe a un toro que, si quieres ganar dinero, por lo menos no perder, no incurrir en gastos y venderlo por debajo. Ajá. Y ahora con lo del tema del COVID ha sido un auténtico drama, ¿no?, para el mundo del toro. Claro, efectivamente, todos los ganaderos me transmitían la misma situación, que aparte que antes ya no ganaban dinero y se sentían desprotegidos con el tema del coronavirus, pues se le ha agravado la situación bastante, porque ahora no es que no ingresen por la venta de los toros, es que los gastos son mayores porque esos toros hay que mantenerles. Si les mandas al matadero y la fiesta se reanuda en agosto, pierden todavía el doble. Entonces muchos están aguantando y otros muchos lo han mandado al matadero. Oye, realmente tú sabes que, tú lo sabes mejor que nadie, que el mundo del toro pues tiene muchos detractores ahora mismo. Pero lo que sí es cierto es que el mundo del toro mueve muchísimo dinero dentro de la economía nacional. Por supuesto, yo antes lo pensaba, no lo sabía en ciencia cierta, pero lo pensaba. Pero a la hora de realizar este proyecto me he dado cuenta que el más beneficiado de la tauromaquia es el Estado del Gobierno. El que más recibe en concepto de IVA, tasas, impuestos, cánones, es el Gobierno. Y este año ya lo anunció el Ministro de Cultura, que se había visto repercutido en casi 22 millones de euros el que no se celebran corridas de toros. 22 millones de euros. En lo que va de temporada. Caramba. Y luego, Solo en concepto de la venta de entradas de IVA. No te quiero decir nada de la venta de toros, del personal, seguridad social, cotizaciones, el transporte, piensos, hoteles, restaurantes, etcétera. Qué pena. ¿Qué te iba a decir? Y otra cosa importante, y más sobre todo para el mundo de la ecología, y es los parajes, los lugares donde viven los toros, donde están ubicadas las ganaderías, son sitios realmente cuidados y protegidísimos. Sí, efectivamente, al final la tauromaquia no se reduce en los 20 minutos de lidia del toro, sino todo lo que tiene para atrás. Porque en España tenemos casi 550.000 hectáreas dedicadas a ello. Joder. Y que con ello vive no solo el toro, vive el lince, la cigüeña negra, el búho real, etcétera. Es más, una asociación ecologista animalista como es Greenpeace, no está en contra de la tauromaquia, porque sabe que por el toro, la vida del toro, se mantiene un paraje natural único en el mundo como es la dehesa. Además es único, es cierto que es único. Oye, una cosa que te ocurrió, dame algún dato que quieras tú más sobre el tema del trabajo, que luego te haré otra pregunta. ¿Qué datos te interesa a ti, crees tú que tenemos que destacar del estudio que tú has hecho, o qué te ha sorprendido más del estudio que has hecho? Pues mira, nosotros al final, al realizar el estudio, surgen varias preguntas que daría para estar hablando horas y horas. Pero tres grandes problemas que nos surgen es que es el coste de los festejos taurinos, es decir, cómo hacer un festejo más rentable. Porque la verdad que los festejos, hacerles en un pueblo, cuesta mucho dinero. Y con esa pregunta coincidíamos en que donde más se han reducido los festejos es en plazas de tercera por este tipo de cosas. No podemos pagar más del 60% de los que nos cuesta a nosotros un festejo, sea para pagar tasas e impuestos. Y realmente el festejo cuesta el 40%, no es viable. Entonces hay que buscar soluciones, acuerdos y demás con cuadrillas, reducción de cuadrillas, reducción de tasas, compartir gastos con otras plazas, etcétera. Y ajustarse alguien los honorarios. El ganadero no le puedes pedir que se ajuste más cuando ya está vendiendo el toro por lo que le vale, incluso por menos. Entonces hace falta una reorganización del sector, que yo creo que con esto del coronavirus nos va a venir bien, porque al final se va a quedar la gente que está en el toro por amor y no por ganar dinero. Eso te iba a decir, pues de alguna forma quizás un problema que tiene el mundo del toro es quizás el mismo mundo del toro. Efectivamente. En el 2008 con la crisis, el sector del ladrillo quebró y muchas ganaderías, empresarios y demás estaban formados por gente que ganó dinero con el ladrillo y que con el calor de esto se metió al mundo del toro. Y que con la crisis se ha ido quitando y verdaderamente ha ido quedando por romanticismo. Pues yo creo que ahora va a pasar un poco lo mismo. Se va a reestructurar el mercado y va a quedar verdaderamente lo verdad, la esencia. Oye, una pregunta que te iba a hacer y ya vamos terminando, que te estoy ocupando tiempo. Cuando tú planteas el tema este de la tesina tuya, de la tesis tuya, del trabajo de fin de grado, es que, perdona que en ocasiones utilice una forma de hablar de mis tiempos, que la de ahora me cuesta bastante más. ¿Qué te iba a decir? Tú tienes problemas con una determinada persona porque dice que no quiere que tú hagas este trabajo porque está hablando de los toros. Simplemente por eso.
Efectivamente, bueno, yo tuve la suerte de contar con mi tutor del TFG, Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, que les pongo la idea y perfecto, porque está dentro de la economía, dentro de los requisitos que exige la universidad para defender un TFG que tenga relación con la universidad, y un trabajo, la verdad, que elaborado y currado. Pero a la hora de exponerlo, en el tribunal lo forman 3 personas. Pues la presidenta, antes de empezar, me dijo que ella era antitaurina radical y que no le parecía normal que yo hiciera que no era normal que se hiciera un trabajo de estos en la universidad cuando no tiene contenido para ello. O sea, porque a ella no la cuadraba. Mi opinión fue que yo no había sido objetivo en el trabajo. Digo, yo cuando... La tesis es defender una idea, demostrar la idea y defenderla. Claro. Yo estoy a favor de los toros, del impacto de la tauromaquia en la economía española y defiendo esa idea. Lo que no me parece objetivo es cuando ella, sin decirme cómo se llama, me diga para empezar que es antitaurina. Yo ahí juego ya en clara desventaja. Pues mejor para ella, me explico, que tú puedes ser antitaurino, eso no te quita objetividad para analizar un trabajo, no tienes nada que ver. Efectivamente, y yo la idea que tenía era demostrar eso, la verdad de la tauromaquia, la verdad del tema económico, que repercute más de lo que la gente piensa, que no recibe tantas subvenciones como la gente piensa. Porque yo expliqué a ella me decía el argumento de que el gobierno subvenciona la tauromaquia. Y es mentira. 30.000 euros ha dado este año en los presupuestos generales del Estado para el Premio Nacional de Tauromaquia y 35.000 euros para la Fundación Toro de Lidia. Es decir, 65.000 euros. Frente a los 400 millones que recibe el cine. Sí. Para luego ver lo que vemos. Si es que lo vemos, porque la mayoría ni siquiera se llegan a estrenar. Pero bueno, ese otro cantar. Y luego la repercusión, porque si a los toros le da 65.000 euros un gobierno y recibe 4.500 millones en concepto de IVA, si al cine le das 400 millones, ¿cuánto te tiene que repercutir? Nada. Al final nada. Al final 4 perras. Porque ahí está la clara desventaja, que la tauromaquia juega en clara desventaja. Es más, en la conclusión del trabajo, del proyecto, es que la tauromaquia subvenciona al gobierno, no el gobierno a la tauromaquia. Está claro. Pues realmente interesante. Y al final, lo suyo, y te vuelvo a dar la enhorabuena, es que tuvo que tragar y al final tú obtuviste un 9 en la defensa de tu trabajo final de grado, que no es nada fácil, que no es nada fácil. Amigo Enrique Alonso, nos hablaremos más veces, ¿te parece? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti y enhorabuena por ese 9, de verdad. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un abrazo, chao. Adiós, un abrazo. Un abrazo. Bueno, amigo, pues esto ya se nos ha acabado. Ya es que esto de la radio empieza, pero se acaba enseguida. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado genial. El primer día que estaba aquí en la radio, ¿te ha gustado? Sí, ha estado... Pues tenemos todo el verano por delante, o sea que ya te veré por aquí más veces. Y con la cachofa. Y con la cachofa. Ya te veremos por aquí más veces. José Luis, amigo. Ah, está muy calladito. Da gusto, ¿cómo eres? Sabes que yo soy un hombre más bien prudente. Sí. Y de lo que entiendo poco, prefiero no hablar mucho. Tú ya sabes aquello de prefiero estar callado. Dicen, no quiero estar callado para que no me tomen por tonto. Pues a veces es preferible estar callado y no hablar, que se van a dar cuenta. Sí, o por lo menos que quede la duda, ¿no? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te ha parecido el tema de esta señora? El tema bueno, como siempre, con los mismos impresentables, con los mismos collares y la misma etiqueta en la frente. No, yo me he quedado con ganas de preguntar una sola cosa. Joder, ¿por qué no has preguntado, chico? No, bueno, porque ya estaba destruyendo y ya tampoco era cuestión de enredar más. Pero ese trabajo, o las conclusiones de ese trabajo, ¿se van a publicar en algún sitio? ¿No aprovechan los taurinos para hacer una campaña de divulgación sobre el tema de la tauromaquia, independientemente de los temas ideológicos, de que si pinchan al bicho no le pinchan? Sí, centrándote exclusivamente en el tema económico. El tema económico, el tema sociocultural, del que naturalmente no es ajeno lo económico. Está claro. Pues se lo preguntaré. Creo que falta mucha pedagogía. Pero como falta en muchos otros aspectos de la vida de este país. Que es que este país de verdad está lleno de ignorantes, o de medio ignorantes, de gente que nos creemos que sabemos mucho de todo, pero en el fondo
no profundizamos en el conocimiento de nada. O sabemos solo el trozo que queremos saber. No, pero José Luis, yo añadiría otra cosa más. O sea, el arte de los toros es un arte español, o sea, y no solamente de ahora, desde hace siglos. Y que estemos desprestigiando algo tan importante como es nuestra historia y en el mundo de los toros, pues a mí personalmente... Bueno, lo que pasa es que yo creo que se mezclan varias cosas. Por un tema está la defensa de los años... Es el aspecto sociocultural de esta pieza, tiene mucho que ver, y la economía es la consecuencia de ese tratamiento sociocultural que se le da. Está claro. Bueno, chicos, que nos tengo que marchar. José Luis, que ha sido un gustazo como siempre estar contigo. Un abrazo muy fuerte. Y disfruta, un abrazo, José Luis. Disfruta el fin de semana, ¿vale? Igualmente, amigos. Un abrazo. Venga, adiós, hasta luego. Chao. Rafa, muchísimas gracias por estar aquí. Te veo más veces. Bueno, muchas ya gracias. te pongo nombre a la silla. Muchas gracias a vosotros. ¿Vale? Gracias. Claudia, muchísimas gracias. Ha sido un placer trabajar contigo, como siempre. Amigos, que les dejo. Ya les he dicho antes, lo he comentado, que vamos a estar todo el verano haciendo programas. Seguiremos haciendo los programas que estamos haciendo. Seguiremos más o menos como estamos hasta ahora. En septiembre habrá cambios, habrá muchos cambios. Ya daremos un pasito más para adelante en Nordeste Radio, en esta radio que de verdad estoy encantado de compartirla con todos ustedes, porque quiero que sea la radio nuestra, la radio de todos nosotros, y por supuesto siempre estará abierta para cualquier cosa que ustedes quieran contarnos. Les voy a recordar el WhatsApp, porque nunca lo digo, pero ya saben que es el 661-820-640, y de verdad, cuando quieran, tienen los micrófonos abiertos. Un abrazo muy fuerte de Ezequiel Triñaque. Hasta mañana, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.